Un gusto de saludarlo. Oiga, hoy día vamos a conversar de un tema que yo sé que ha ido pasando un poco colado por todos estos temas últimos que han habido, tanto nacionales como internacionales, pero resulta que hace unos días la Corte Suprema dijo una cosa terrible para todos los más de 3.400.000 personas que estamos afiliadas a ISAPRE, lo que han llamado algunos el supremazo. Vamos a conversar con Viviana Béjar sobre este tema, porque es muy importante saber de qué se trata. ¿Estamos en peligro de a lo mejor quedarnos sin aseguradora o tendremos que pasarnos todos a FONASA? Ahí hay una serie de peloteras que están dando vuelta. Queremos quedar un poquito más informados. ¿Cómo estás tú, Viviana? Muchas gracias por recibirnos. Conversamos con Viviana Béjar, profesora investigadora de Faro UDD. Ella es ingeniero comercial y máster en economía. Buen día. Hola, buenos días, Miriam. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Oye, por favor, mira, la idea, lo que yo planteaba al principio, a ver, le pusieron una lápida a las ISAPRE, al sistema, como dijo una persona por ahí. Hoy día, hace unos poquitos días, la ministra salió diciendo que no los iban a hacer un perdonazo ni a ayudarlos, pero iban a ver cómo se podía salir de este enredo. Pero partamos desde el principio. ¿Por qué es el enredo? Cuéntanos un poquito. Bien, porque las ISAPRES funcionan como una empresa y las empresas funcionan en base a ganancias. Es decir, descuentan de los ingresos mensuales que reciben, le tienen que descontar sus costos y en esos aparece un margen de ganancia y de acuerdo al porcentaje de margen de ganancia es lo atractivo o no para los accionistas y los posibles inversionistas que están continuamente también inyectando recursos para la empresa. Una empresa que atiende, como bien decías, a 3,4 millones de chilenos. Sí. Entonces, bueno, en ese contexto, cuando tú le quitas un piso, cuando ya no permites que las empresas ajusten sus niveles de precio a la situación del país, a la situación de la economía, ¿cierto?, que estamos todos viviendo, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con que las rentabilidades van a tener que ir ajustándose producto de esta depreciación del peso chileno. Y entonces son temas que quizás la gente en general no entiende porque en general se ve la salud, ¿cierto?, como que está ajeno a los vaivenes de los mercados, que la salud no debiera estar supeditada a los vaivenes de los mercados y de la economía porque es un derecho, ¿cierto?, que debe ser garantizado y todo lo demás. Entonces ahí hay cierta confusión entre lo que constituye un derecho y, por otro lado, cómo debiera una empresa administrarse en forma eficiente, por supuesto, y que también las empresas del Estado debieran administrarse de la misma forma, ojo, porque ellos también manejan recursos que además contribuimos todos los chilenos en forma de impuestos. Oye, pero a ver, partamos un poco de la génesis del tema, porque se está diciendo que hay que volver a esta tasa de aplicar, según el fallo de la Corte, dice que 19. El 2020 y el 2021 tengo entendido que las ISAPRES tuvieron que paralizar, digamos, sus cobros, ¿no es cierto? No, tengo entendido que lo postergaron. Y estos 2 años ha significado para ellos una pérdida. Pero del 2019 para atrás, en realidad tenían pérdidas, según todo el mundo, lo que se publicaba, eran más que multimillonarias. También hay que decir que si yo pongo en lo que sea 1.000.000 de pesos, yo lo mínimo que pido es una rentabilidad de, no sé, un 5, un 6, un 10%, ¿no es cierto? Y si yo estoy por 100.000 millones, obviamente quiero que me devuelvan ese mismo porcentaje. Cuéntanos un poquito. Sí. Toda la gente se quedó con la idea de que eran millonarias, porque en realidad mucha plata, pero también hay una inversión millonaria de mucha plata. Cuéntanos un poquito tu idea, porque la idea mía es peregrina, es de un ser humano común y silvestre. No, exactamente, estás en lo correcto, de hecho, porque a mayor inversión, los inversionistas y los accionistas requieren también mayor rentabilidad. Las rentabilidades que se consideran adecuadas fluctúan entre un 10 y un 20%
anuales se considera una buena inversión, una buena rentabilidad, en donde los accionistas dicen, ok, voy a poner mis millones, porque los inversionistas también aportan con dinero y no con poco dinero, como tú bien decías. Entonces, no sé, yo tengo 1.000 millones de pesos para invertir en algo, lo voy a invertir acá y espero un retorno del 10%, del 15% anual. El problema con las rentabilidades es que en un periodo inflacionario como el que estamos viendo ahora, la tasa de interés nominal, ¿no es cierto?, va aumentando y la rentabilidad debiera ir aumentando mucho más que la tasa de interés. ¿Por qué lo digo? Porque el inversionista tiene que tomar una decisión también financiera. ¿Dónde voy a poner estos 1.000 millones? En la ISAPRE, que me va a rentar ahora quizás con la inflación, me voy a ir a la pérdida, porque el dinero va perdiendo su poder adquisitivo más rápido que lo que aumenta la tasa de interés, o pongo todo mi dinero en un instrumento financiero, en un bono del tesoro, por ejemplo, a 10 años, y que me va a rentar mucho más, ya considerando que ahora las tasas de interés están altas, por supuesto. Entonces, esa es la decisión financiera que tienen que tomar un inversionista, y sumado a que durante el COVID, durante la pandemia, las ISAPRES tuvieron egresos como por 200.000 millones de pesos, que esas son las cosas que no se dicen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por licencias médicas y por lo extensa de las licencias médicas, porque no duraban 7 días, sino que por lo menos eran 15 días o más, ya sea por COVID o por licencias psiquiátricas. Entonces, las ISAPRES durante estos 2 años donde no pudieron ajustar sus tarifas, además tuvieron que verse involucrada en este tema de pérdida respecto del aumento explosivo de las licencias médicas. Por lo tanto, hoy por hoy, ya que la Corte Suprema o el Supremazo, como bien decía, se le ha denominado, ¿no es cierto?, les ha prohibido esta alza y además les ha exigido que respondan, que devuelvan estos cobros excesivos para la Corte. Entonces las ISAPRES se están viendo en serios problemas, algunos dicen que le ponen color, porque en verdad han tenido ganancias por sobre los 18.000 millones de pesos anuales, pero si tú divides esas ganancias por cada usuario, te vas a dar cuenta, una simple división, que cada usuario ha aportado a las ganancias de la ISAPRE 950 pesos mensuales. Y lo dije bien, ¿eh? 950 pesos mensuales. O sea, de todo lo que uno aporta, el 7%, o lo que uno aporta en su plan de salud, solo menos de 1.000 pesos mensuales aportan a las ganancias netas de la ISAPRE. Lo que pasa es que, claro, uno se asusta y dice 18.000 millones de pesos. Es que es un negocio de escala, ¿no es cierto? Es un negocio donde también se atiende 3,5 millones de personas, entonces ahí saltan las alarmas. Ahora, lo otro que quiero decir respecto de ese monto de ganancias es que parte de esas ganancias también van a nuestras cuentas de capitalización individual, a propósito de las AFPs, porque muchas AFPs, o la mayoría, invierte también en estas empresas de sociedades anónimas abiertas, donde transan en la bolsa, y parte de estas ganancias mensuales de las ISAPRES van también a aumentar los fondos de capitalización individual de todos los chilenos para las pensiones futuras. Entonces hay cosas en la economía que la gente no ve, están escondidas, y lamentablemente son pocos los medios de comunicación que quieren en el fondo abrir este tema y que se conversen estas cosas en forma bien abierta y que se vean de todos los ángulos, porque es necesario que la gente se entere y se informe cómo funcionan los mercados. Exacto, bueno, por eso justamente es que queríamos hablar contigo, porque, a ver, ¿de dónde parte el tema? ¿Por qué la Suprema pudo dar este fallo? ¿Fue una ley mal hecha? Estamos a la espera, la dejaron abandonada pensando, porque, a ver, en el Congreso están en este momento la reforma a la salud, la reforma a la FONASA, la reforma a las ISAPRE, el Código Sanitario no ha salido, la ley de fármacos 2 tampoco. Entonces, se dejó todo eso para en realidad echarlas abajo y volver solamente a un sistema único. ¿Tú crees que ese sería como el fin último? Pero si en ese caso, suponte, bueno, ya hay una empresa que ha estado desvinculando gente, etcétera, según el diario financiero, ¿no? Lo vi hace muy poquito. Eso significaría entonces a lo mejor que más de alguna ISAPRE se podría
dar insolvencia, ¿no? ¿Y qué pasaría con los afiliados de ellos? ¿Pasaríamos todos a FONASA? Sí, ¿Quedaríamos colgando? ¿Qué pasa ahí? sí, efectivamente hay muchas ISAPRES que, las menos eficientes, las que no serían capaces de reducir sus costos hasta tal punto de mantener un cierto nivel de ganancia, extraordinaria o anormales, como se le dice en economía, donde los inversionistas realmente van a obtener el retorno que ellos desearon al momento de poner su dinero ahí. Estas ISAPRES entonces van a tener que cerrar efectivamente, no fue un aviso escatológico, ¿cierto?, alaraco por parte de las ISAPRES, realmente se están viendo en problemas. Y por lo mismo, Gonzalo Simón, que es el presidente de la Asociación de ISAPRES, pidió una reunión, de hecho, con la Comisión de Salud del Senado, para ver cómo podían, en el fondo, solventar este problema si es que algunas ISAPRES llegan a ser insolventes y llegan a la quiebra. Y lo que se estaba proponiendo, que dicen que en el Senado dicen que lo van a estudiar, digamos, es proponer un fondo de FONASA, donde todas las personas que dejarían la ISAPRE, porque la ISAPRE ha quebrado, pasarían a un fondo de FONASA, garantizándoles un poco la misma cobertura que tenían en sus respectivas ISAPRES. Esto, dicen, sería el puntapié inicial un poco engañoso, diciendo, no, si pasemos al sistema público con las mismas condiciones que tenías en el ISAPRE, sería un poco un sistema medio engañoso como para finalmente mutar totalmente a una salud pública 100% estatal, que es lo que también quería la Convención Constitucional, ¿cierto?, establecer en este proyecto de nueva Constitución que fue rechazado por el 63% de los chilenos. Entonces sería una medida un poco engañosa para llevar a los usuarios de ISAPRE al sistema de FONASA, un poquito como el flautista de Hamelin, ¿cierto?, llevándolos engañados un poco, diciéndoles que no, van a disfrutar de la misma cobertura que tenían en sus respectivas ISAPRE y sus mismos planes. Oye, pero según eso, a ver, yo sé que tengo entendido que hay algunas ISAPRES que están ligadas a ciertas, por ejemplo, clínicas, ¿no? Y hay algunas clínicas entonces que si quiebra la ISAPRE, ¿qué pasa con la clínica? También, Lo que pasa, de alguna no, manera, un efecto dominó, ¿no? no tanto, porque las clínicas también operan con bonos de FONASA. Entonces las clínicas están teniendo ingresos respecto también de los usuarios de FONASA. O sea, las clínicas no es que sobrevivan solo con los ingresos de los usuarios de ISAPRE. Recordemos que hay bonos PAD y hay distintos tipos de bonos de FONASA que son de exámenes médicos, ciertos exámenes clínicos, incluso bonos de médicos que aceptan FONASA y son atendidos en clínicas. Y esa es la gracia de nuestro sistema, a mi juicio, un sistema libre que permite la opción de elegir a la gente dónde te quieres atender. No estás condenado a atenderte solo en un hospital público, en un consultorio, sino que con tu bono de FONASA tienes la posibilidad de elegir atenderte en una clínica privada. Y eso yo encuentro que no se debería perder, porque hay otro estudio que dice que si todos los 3,5 millones de personas, usuarios de ISAPRE, pasan a FONASA, FONASA se volvería mucho más ineficiente y no daría abasto para atender de la misma manera, ya no da abasto, y peor, no daría abasto para atender a todas las personas. También considerar que 130.000 personas que están hoy día en ISAPRE son mayores de 60 años, por lo tanto también constituyen un mayor riesgo y más atención, digamos, de salud por el riesgo de la edad. Cuéntame, a ver, una de las cosas que hace la tabla, esta tabla que se parte de la del 2019, habría una cierta paridad en el sentido de no cobrarle más a las mujeres que a los varones. En buenas cuentas, las mujeres nos cobrarían menos, pero a los varones tendrían que subirle. Obviamente va a haber ahí también una pelotera, porque si se equiparan, ¿no? Por ese lado. Y por otro lado, el tema de que las cargas, sobre todo de las guaguitas, desde los datos hasta los 2 años, pasarían a ser carga, pero que no debería subirle el plan a esas personas. ¿Es lógico? ¿Está bien? ¿Cuál es tu idea de eso? Sí, vuelvo a la idea inicial que mencioné al principio, es que aquí tenemos una disociación un poco filosófico-económico.
porque filosóficamente o éticamente hablando ya se ha instalado la idea de que la salud es un derecho casi natural. Y yo quiero hacer la diferenciación con la filosofía aquí, porque en el fondo el derecho positivo, porque si bien es cierto, la salud o el derecho a la vida o el derecho a que no interrumpan mi vida, mejor dicho, es un derecho natural, dado por Dios, si uno quiere, si se pone a hablar en términos religiosos. Sin embargo, hay algunos derechos que se han denominado positivos porque el derecho crea un deber en otro. Entonces, el derecho a la salud, tal como lo conocemos hoy en día, es un derecho positivo en el sentido de que mi derecho a tener salud gratuita, por ejemplo, o que el Estado me garantice que yo voy a tener salud, crea en ti, en mi vecino, en nuestro compatriota de Arica, de Punta Arenas, crea un deber. ¿Cuál es ese deber? El de financiar mi derecho. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo es todos financiándonos los derechos de todos. No es que el Estado, no es que los ricos nos estén financiando, es que todos nos estamos financiando los derechos de todos, porque los aportes de los ricos no alcanzarían por sí solos para financiar todo lo que el Estado está financiando hoy en día. Los aportes parten por el IVA de las personas incluso más pobres de la sociedad, que al comprarse una caja de leche están pagando el 19%, y eso es impuesto. Un kilo de pan que se compre una persona que esté por bajo la línea de la pobreza, ¿cierto? Está pagando el mismo 19% por el kilo de pan. Por lo tanto, una persona que está por debajo de la línea de la pobreza está financiando indirectamente también la salud de todos nosotros. Todos nos estamos financiando la salud. Entonces acá hay un tema filosófico-económico, es decir, la salud es un derecho, bien, un derecho positivo que crea un deber en otro, ¿cierto? No es un derecho que libre, que llegue del cielo, y por lo tanto aquí hay una responsabilidad social en el sentido de que los encargados de política pública y nuestros gobernantes tienen que usar esos recursos en forma responsable. No permitir, por ejemplo, que empresas estatales estén continuamente a pérdida, porque eso significa también una carga financiera para el más pobre incluso, no solo para el rico, que hay un mal concepto como que el rico nos está financiando a todos, y eso no es así. Eso no es así. Entonces, la discusión es, la salud, ya, la transformamos en un derecho positivo, la tenemos que financiar. ¿Cómo la vamos a financiar? El tema de que Chile sea un Estado subsidiario todavía, ¿no es cierto? Y que haya un sector privado de salud, implica que ese sector privado de salud le está quitando carga fiscal a todo el resto que no puede estar en ISAPRE. Es decir, esos 3,3 millones, 3,4 millones de personas que están en ISAPRE le están quitando carga fiscal, ¿cierto?, a el encargado de política pública, al encargado del que tiene que dividir, destinar el presupuesto, ¿cierto?, a los diferentes ítems de gasto en el país. No sé si queda clara la respuesta porque me puse quizá un poco técnica, pero así es la cosa. La parte filosófica y la parte económica, muchas veces la gente no quiere mirarlo en forma sobrepuesta, dice no, la salud es un derecho y punto, pero bueno, también hay que ver cómo lo financiamos, porque son discusiones de la vida diaria, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Además de que hay otra cosa, he escuchado por ahí, no sé si es verdad o no, pero he escuchado por ahí que hay algunas ISAPRES, algunas clínicas también, que están, no sé si endeudadas, pero que llegan con mucho retraso el pago desde FONASA por aquello de estos convenios que se hicieron durante la pandemia, ¿no? En el que... Dicho entre paréntesis, funcionó bastante bien esta cosa de lo público con lo privado. ¿Es verdad esto de que hay esa deuda tan, no solamente en las empresas de las ISAPRE, hemos escuchado incluso en el tema de la construcción, ¿no? Que había gente que decía, oye, pero a ver, el ministerio no me ha pagado que tienen, no sé, 2 años y no me las ha pagado. De hecho, eso es lo que yo hablo de la responsabilidad fiscal del administrador público. Porque el administrador público, ya sea en la institución que se encuentre estatal, tiene una responsabilidad sobre sus hombros, que es la de administrar eficientemente los recursos que no pertenecen a nadie y que pertenecen a todos. Y ahí está la trampa de la administración estatal. Es un fondo muy grande de recursos, es un botín para algunos, y que tienen que ser administrados en forma responsable socialmente, eficientemente, porque, como digo,
dentro de ese fondo ahí está el 19% del kilo de pan de una persona que está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, si yo soy administrador público y administro mal esos recursos, es decir, estoy pagando en forma atrasada las obligaciones, ¿cierto?, contractuales, si tú quieres, estoy siendo ineficiente e irresponsable socialmente en el uso y la administración de esos recursos. Entonces, por eso yo creo que los ciudadanos nosotros tenemos que estar un poco más activos en exigirle a nuestros encargados de política pública y a nuestros gobernantes que fiscalicen de forma más al hueso, ¿cierto?, al callo, que estén ahí mirando que todos esos dineros se estén administrando de la mejor forma posible, entendiendo que no solo los ricos, y quiero repetir esto porque es una idea que se ha instalado, no solo los ricos están aportando con impuestos, sino todos nosotros, incluso el más pobre de la sociedad. Y en ese sentido, hemos visto que la quiebra de una de las empresas constructoras más grandes en Chile, ¿cierto?, se dice, no está comprobado, pero ellos alegan que fue por el retraso en los pagos de las obligaciones que tenía el Estado con ellos en obras públicas. Lo mismo pasa, mira, y lo sabemos todos sabemos que la persona que es acreedor de un organismo del Estado sabe que el organismo del Estado va a ser ineficiente, se va a retrasar, e incluso las personas dicen, bueno, yo prefiero tener este contrato amarrado porque es un contrato de gran escala, no importa que el Estado me pague a 120 días, pero es que ya tengo el contrato amarrado. ¿Pero qué hago durante esos 4 meses? ¿Qué hago durante esos 120 días en donde yo tampoco puedo pagarles a mis empleados, por ejemplo? Entonces ahí se provoca, como tú dices, una cadena de reacciones que van en medio de la economía, del empleo, de los ingresos de todas las personas. Oye, sin ir más lejos, el tema de la fiscalización, lo acabamos de ver, está absolutamente en desarrollo, como dice una noticia, con el tema de las licencias brujas, ¿no? Cantidad exorbitante, y fue durante 2 años. O sea, como en 2 años no se dieron cuenta si hoy día todo es hecho, incluso las licencias son virtuales. Entonces, ¿cómo no se dieron cuenta que pasaba una cosa así? Pero bueno. Bueno, respecto a eso, tiene que haber habido alguien en el COMPIN o en alguna institución pública que haya estado siendo cómplice de esta situación. No puede haber pasado que en 2 años a nadie le haya saltado la alarma. Entonces, a eso me refiero yo con la responsabilidad fiscal de las personas que se encargan, ¿cierto?, de administrar los recursos públicos. Exacto. Oye, bueno, la cosa es que son más de 42.000 planes individuales. ¿Cuántos les dieron un plazo como de 6 meses para revisarlos y para poder decir cómo se van a devolver? Porque ese es el gran drama, ¿no es cierto? ¿Cómo se van a devolver? Porque va a ser retroactivo. Dicen que son 40.000 millones de dólares. Que no están en este momento y que están esperando, no sé si un salvataje, pero alguna fórmula como para llegar a cumplir este ordenamiento. Cuéntame un poquito qué se espera de ahora en adelante. ¿Hay una fórmula en que ellos puedan, por ejemplo, la superintendencia o las ISAPRES, que puedan reclamar, o ya la Suprema es supremazo y es lapidario? Sí, creo que es lapidaria la sentencia de la Corte Suprema, ya no hay nada más que hacer. Quizás se podrían manejar, ahí no me manejo muy bien yo si el tema de los plazos es un poco más flexible. A mí me parece que lo más sensato sería dar más plazos, me parece que 6 meses es muy poco, considerando que el hoyo económico se ha provocado durante 2 años. Durante 2 años, ¿cierto? Y por eso que a mí un poco me molesta esto de que haya de esta idea, este relato de que las ISAPRES o los dueños de la ISAPRE o los accionistas de la ISAPRE nadan en dinero, ¿cierto? Y se ríen, se burlan del resto de la población. No es así. Esto no es así, y si ellos han dicho que en el fondo peligra la supervivencia de estas ISAPRES por tema netamente económico, por supuesto, yo no tengo ningún motivo para dudar que esto sea verdad. Dale, muchas gracias, Viviana. Yo creo que nos esclareciste muchísimo el tema. No sé si tienes algo más que agregar respecto de ello. No, agradecer la invitación a ustedes y volver a repetir en el fondo un llamado, si es que nos están mirando por ahí nuestros encargados de política pública y nuestros gobernantes, nuestros legisladores incluso, las personas encargadas del sistema judicial, ¿no es cierto? A mí me parece muy bien que hayan estos contrapesos de poderes, me parece muy bien, me parece que en una república eso es lo que debe haber,
Me parece también muy bien que las Cortes de Justicia estén poniendo ojo respecto de los posibles abusos que pudiesen tener algunas empresas, pero yo estoy segura que, habiendo estudiado el tema, este no es el caso. Este no es el caso, y las mismas ISAPRES han dicho que en el fondo ellos tampoco quieren un salvataje por parte del Estado. Lo único que ellas están esperando es que sea sensato el hecho de cómo llevar a cabo esta devolución de dinero, porque para que en el fondo no les afecte a los usuarios de la ISAPRE. Esa es la cosa, o sea, que no les afecten sus planes, que no tengan que mutar a FONASA, al fondo que sea, que estén inventando, ¿no es cierto? Y que podamos permanecer en este sistema de libertad, en que uno puede elegir si me voy a una clínica, si me atiendo en un hospital o en un consultorio, y eso es lo que nos da la libertad a nosotros de vivir la vida como queramos vivirla, cada uno de los ciudadanos, y no tener que depender 100% de los servicios del Estado. Muchas gracias, Viviana, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste muchísimo el tema, y yo creo que es muy importante dar todas las aristas en una noticia, porque si no nos quedamos solamente con el reclamo, solamente con la imagen mala, digamos maligna, de algo que hemos usado y que por siempre nos sirvió. Una pequeña cosita antes que terminemos. Cuéntame, esto que uno hacía todos los años, que ya se fue expandiendo. Al principio lo hacían 2 o 3 personas, después al final eran miles de personas, de reclamar por esta carta que te llegaba, que parece ser que fue como el inicio de todo, ¿no es cierto? Porque ahí te decían, mire, su plan de salud va a subir este año, se va a reajustar en X. Y uno iba y decía, no, sabe que no me lo pueden reajustar porque es unilateral el tema, tendríamos que haberlo conversado y por lo tanto, chao. ¿Quiere decir que esa ley quedó mal hecha? Yo sé que soy abogado, pero... No me manejo, claro, no soy abogado y no me manejo en ese aspecto, sí. Pero mire, yo sí sé que lo que sucedió en esta oportunidad es que habían aumentado en un monto muy alto, pasar de 80.000 reclamos anuales a 220.000 reclamos anuales, que eso fue lo que pasó realmente. Entonces saltaron las alarmas, ¿no es cierto? Y de hecho los reclamos fueron hacia 3 ISAPRES nomás, pero la Corte Suprema, el Supremazo, afectó a todas las ISAPRES. Entonces eso también se me quedó en el tintero, porque los reclamos no eran hacia todas las ISAPRES, eran hacia 3 específicas. Hacia 3 específicas, sí. Y claro, y que tiene que ver también con que los aumentos, ¿cierto?, en las tarifas responden, 1, a la inflación, 2, responden también a todo el aumento de las licencias médicas, psiquiátricas y por COVID durante la pandemia. O sea, acá hubo una explosión no solo de aumentos de tarifas, sino que una explosión también en el detrimento de la salud mental de los chilenos. Estas medidas, ¿cierto?, de la pandemia que fueron tan restrictivas, que también eliminó tantos puestos de trabajo y la gente quedó también deprimida por eso. Entonces es toda una situación que no se está abordando completamente y que solo se le está echando la culpa al último eslabón de la cadena, que son los que proveen los servicios de salud, la ISAPRE. Bueno, y dicho sea de paso, en realidad el tema de que estas prestaciones, ¿no? Las ISAPRES tratan de ponernos al día, se tratan de poner al día año a año, y a lo mejor también muchos de ellos nosotros abusamos del tema. ¿Qué pasó? Que en el Supremazo tampoco se deja en claro que es para todas, no se deja especificado que es para todas las ISAPRES, porque todo esto era contra esas 3 de las que tú hablas. Sí, pero las afectó a todas. Pero las afecta a todas. Bueno, eso es. Muchas gracias, Viviana, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Espero que les haya quedado un poquito más claro el tema de las ISAPRES, para dónde va a ir, cómo vamos a solucionar el tema, porque hay que solucionarlo. No podemos quedar 4,3 millones, 4,4 millones de personas ahí a la deriva y decir, bueno, perdió. No puede ser. Así que muchas gracias por haber llegado a este encuentro.